Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos les interesa, y que tiene que ver con dos grandes nombres de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. La verdad es que la relación entre ellos siempre ha generado mucha curiosidad, y hoy vamos a descubrir qué es lo que realmente Demet admiraba de Can, según ella misma lo reveló. Prepárense porque vamos a explorar las declaraciones que han dado mucho de qué hablar y que, sinceramente, son bastante impactantes. Así que prepárense para descubrirlo. Pero antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y así no se perderán ninguna de las noticias y chismes que tanto nos gustan del mundo de las celebridades. Suscríbanse ahora, no se arrepentirán. Bueno, adentrándonos en el tema, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es de esas que atrapan. Ambos son actores turcos súper talentosos y con una fama que cruza fronteras. Pero lo que realmente los catapultó a la fama, y lo que los unió fue la serie Erkencikus Pájaro Soñador en español, una telenovela que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable y la verdad es que hasta a día de hoy muchos siguen soñando con que estuvieran juntos en la vida real. Pero bueno, dejando de lado los sueños románticos, lo que sí es real es que la relación entre ellos fuera de las cámaras fue, en algunos momentos, un poco turbulenta. Hubo rumores de todo tipo, desde una relación romántica hasta fuertes desacuerdos. Y aunque ambos han intentado mantener su vida privada alejada de los reflectores, de vez en cuando, algunas declaraciones y entrevistas han dejado entrever detalles interesantes sobre su relación, tanto personal como profesional. Y es precisamente de esas declaraciones de las que vamos a hablar hoy. ¿Qué admiraba Demet Özdemir de Can Yaman? ¿Qué era lo que más destacaba en su trabajo, en su personalidad, en su forma de ser? Acompáñenme porque vamos a desmenuzar todo esto. Una de las primeras cosas que Demet siempre ha destacado de Can es su profesionalismo. Ella, en varias entrevistas, ha elogiado su dedicación al trabajo y su compromiso con cada personaje que interpreta. Y es que, seamos honestos, Can Yaman es conocido por ser un actor muy entregado, que se mete en la piel de sus personajes de una manera muy profunda. Investiga, estudia, se prepara a fondo, y eso se nota en el resultado final. Demet, al parecer, valoraba mucho esa cualidad. Reconocía que Can era un compañero de trabajo muy serio y profesional, y que siempre se esforzaba por dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Este profesionalismo, esta dedicación, era algo que resonaba en la propia ética de trabajo de Demet. Ella misma es conocida por ser una actriz meticulosa y entregada, que se involucra profundamente en sus personajes. Por lo tanto, es natural que valorara en Can esa misma pasión y compromiso. Recordemos que el mundo de la televisión turca, especialmente en el género de las telenovelas, es un entorno de trabajo exigente. Los rodajes suelen ser largos, las jornadas intensas y la presión por mantener altos niveles de audiencia es constante. En este contexto, el profesionalismo se convierte en un pilar fundamental. La capacidad de un actor para llegar a tiempo a aprenderse los guiones, trabajar en equipo y mantener un buen rendimiento, a pesar del cansancio y las presiones, es crucial. Demet, al destacar el profesionalismo de Can, no solo estaba reconociendo su talento, sino también su capacidad para afrontar los desafíos del trabajo y su respeto por el equipo. En la industria del entretenimiento, el profesionalismo también implica la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, de lidiar con críticas y de mantener una actitud positiva incluso en momentos difíciles. La perseverancia, la disciplina y la ética de trabajo son cualidades esenciales para el éxito. Demet, al observar estas características en Can, seguramente encontró en él a un compañero de trabajo fiable y con quien compartir la carga de trabajo. Además, el profesionalismo en el mundo de la actuación no solo se refiere a la capacidad de realizar el trabajo de manera eficiente, sino también a la preparación. Un actor profesional no solo se limita a aprenderse el guión, se sumerge en el personaje, investiga su contexto, trabaja en su voz, su cuerpo, su forma de ser. Can Yaman, como sabemos, es un actor que se toma muy en serio la preparación de sus personajes. Demet, al reconocer esta dedicación, estaba validando la importancia del trabajo duro y la excelencia en la interpretación. En resumen, la admiración de Demet por el profesionalismo de Can se basaba en la valoración de la
dedicación, el compromiso, la disciplina y la ética de trabajo. Era una admiración que provenía de una colega que entendía la importancia de estas cualidades para el éxito en la industria del entretenimiento. Además del profesionalismo, Demet también ha hablado de la intensidad de Can. En Erkencicus, la química entre ellos era palpable y, en parte, eso se debía a la intensidad con la que ambos vivían sus personajes. Demet siempre ha dicho que Can es una persona apasionada, que se entrega por completo a lo que hace, y que esa intensidad se reflejaba en su trabajo. Esa pasión, esa entrega, esa energía que transmite, era algo que Demet admiraba mucho. Era algo que, según ella, hacía que la experiencia de trabajar con él fuera muy enriquecedora y que le permitía crecer como actriz. La intensidad es una cualidad que puede ser tanto un don como un desafío. En el caso de Can Yaman, esta intensidad se traduce en una entrega total a sus personajes, en una capacidad para conectar con las emociones y transmitirlas al público. Esa intensidad, esa pasión, es lo que hace que sus interpretaciones sean tan convincentes y memorables. Demet, al reconocer esta intensidad, estaba valorando la capacidad de Can para sumergirse en el mundo del personaje, para vivirlo y respirarlo, para hacer que el espectador sienta lo mismo que él siente. Trabajar con alguien que irradia intensidad puede ser una experiencia estimulante. Desafía a los demás a salir de su zona de confort, a explorar nuevas facetas de su propia interpretación y a conectar con emociones más profundas. Demet, como actriz, seguramente encontró en la intensidad de Can un estímulo para su propio crecimiento. La pasión que Can ponía en su trabajo podía contagiar a los demás, impulsándolos a dar lo mejor de sí mismos. Pero la intensidad, como mencioné antes, también puede ser un desafío. Requiere una gran capacidad para controlar las emociones, para no dejarse llevar por el personaje y para mantener la distancia necesaria para no agotarse emocionalmente. Demet, al apreciar la intensidad de Can, seguramente también reconocía la dificultad que implica mantener ese nivel de energía y compromiso durante largos periodos de tiempo. La intensidad en la actuación no se limita a la expresión de emociones fuertes. También implica una gran capacidad de concentración, de enfoque y de dedicación. Los actores intensos son capaces de sumergirse en el mundo del personaje, de olvidarse de todo lo demás y de vivir cada escena con pasión y entrega. Can Yaman, con su intensidad, lograba crear una atmósfera en el set de rodaje que impulsaba a todos a dar lo mejor de sí mismos. La química entre Demet y Can en Erkencicus fue en gran medida producto de esta intensidad compartida. Ambos actores se entregaron por completo a sus personajes, creando una conexión en la pantalla que cautivó a los espectadores. La admiración de Demet por la intensidad de Can no solo se basaba en su talento, sino también en su capacidad para generar esa conexión emocional que hizo que la serie fuera tan exitosa. En resumen, la admiración de Demet por la intensidad de Can se basaba en la valoración de la pasión, la entrega, la energía y la capacidad de sumergirse en el personaje. Era una admiración que provenía de una colega que entendía el valor de esta cualidad para crear interpretaciones convincentes y para generar una conexión emocional con el público. Otro aspecto que Demet ha resaltado es la capacidad de Can para sorprender. Él siempre ha sido un actor muy versátil, que no se conforma con un solo tipo de papel. Ha explorado diferentes géneros, ha interpretado personajes muy distintos, y siempre ha buscado nuevos desafíos. Demet valoraba mucho esa cualidad de Can, esa búsqueda constante de superación, de explorar nuevas facetas, de no quedarse estancado en un solo lugar. La admiración de Demet se basaba en esa inquietud artística que Can siempre ha demostrado. La versatilidad es una cualidad muy valiosa en la industria del entretenimiento. Un actor versátil es capaz de interpretar una amplia gama de personajes, de adaptarse a diferentes géneros y de sorprender al público con su capacidad de transformación. Can Yaman ha demostrado ser un actor con esta cualidad. Ha interpretado personajes románticos, personajes de acción, personajes dramáticos y personajes cómicos. Cada uno de ellos con una personalidad y un estilo diferentes. La capacidad de sorprender al público es un ingrediente clave para el éxito de un actor. Los espectadores se aburren fácilmente de los actores que siempre hacen lo mismo. Quieren ver algo nuevo, algo diferente, algo que los sorprenda y los mantenga enganchados. Can Yaman ha sabido mantener a su público expectante. Siempre está buscando nuevos desafíos, nuevos personajes y nuevas formas de expresarse. La inquietud artística es una cualidad que impulsa a los actores a crecer y a evolucionar. Los actores que no se conforman con lo que ya saben, que siempre están buscando nuevos
Todos son los que logran mantenerse vigentes y relevantes en la industria. Demet, al admirar la capacidad de Khan para sorprender, estaba reconociendo su inquietud artística y su deseo de superación. La exploración de diferentes géneros y personajes también implica la capacidad de salir de la zona de confort. Los actores que se atreven a interpretar roles que no son típicos de ellos, que se enfrentan a nuevos desafíos, son los que demuestran su verdadero talento. Can Yaman, con su versatilidad, ha demostrado su valentía y su capacidad para asumir riesgos. La capacidad de sorprender también implica la capacidad de adaptarse a diferentes estilos de dirección, a diferentes técnicas de interpretación y a diferentes contextos culturales. Un actor versátil es capaz de trabajar con directores de diferentes estilos, de adaptarse a diferentes ritmos de rodaje y de comprender las particularidades de cada personaje. La admiración de Demet por la capacidad de Khan para sorprender no solo se basaba en su talento, sino también en su capacidad para asumir riesgos, para salir de su zona de confort y para explorar nuevas facetas de su propia interpretación. Era una admiración que provenía de una colega que entendía la importancia de la versatilidad y la inquietud artística para el éxito en la industria del entretenimiento. Y ahora pasemos a un aspecto que quizás es un poco más delicado, la personalidad de Khan. Aunque Demet no suele hablar abiertamente de su relación personal con él, sí ha dejado entrever algunas cosas sobre su forma de ser. Y es que, como sabemos, Khan es una persona con una personalidad fuerte, directa y a veces hasta un poco controvertida. Demet, sin embargo, ha destacado su honestidad y su autenticidad. Ha dicho que Khan es una persona que va de frente, que no tiene miedo de decir lo que piensa, y que siempre se muestra tal y como es. Y aunque eso a veces puede generar controversia, Demet valoraba esa sinceridad. Reconocía que Khan es una persona auténtica, que no se esconde detrás de máscaras, y que esa cualidad lo hacía ser una persona muy especial. La honestidad y la autenticidad son cualidades muy valiosas en cualquier persona, pero especialmente en el mundo del espectáculo. En un entorno donde la imagen y la apariencia a menudo priman sobre la verdad, la capacidad de ser honesto y auténtico es un rasgo distintivo. Can Yaman, con su personalidad fuerte y directa, ha demostrado ser una persona que no tiene miedo de ser quien es. La honestidad implica decir la verdad, ser sincero y no esconderse detrás de mentiras o engaños. La autenticidad implica ser fiel a uno mismo, no tratar de ser alguien que no se es y actuar de acuerdo con los propios valores y creencias. Can Yaman, con su forma de ser, ha demostrado ser una persona que valora la honestidad y la autenticidad por encima de todo. Es cierto que la honestidad y la autenticidad pueden generar controversia. No a todos les gusta escuchar la verdad, y algunas personas prefieren las máscaras y las apariencias. Sin embargo, la honestidad y la autenticidad son cualidades que a largo plazo generan respeto y admiración. Demet, al valorar estas cualidades en Khan, estaba reconociendo su valentía y su integridad. La honestidad y la autenticidad también implican la capacidad de asumir riesgos. Los actores que son honestos y auténticos no tienen miedo de expresar sus opiniones, de defender sus ideas y de ser fieles a sí mismos, incluso si eso implica enfrentarse a la crítica o al rechazo. Can Yaman, con su personalidad fuerte, ha demostrado ser un actor que no tiene miedo de asumir riesgos. La honestidad y la autenticidad son cualidades que permiten a los actores conectar con el público de manera más profunda. Los espectadores aprecian a los actores que son honestos y auténticos, porque saben que pueden confiar en ellos y que no les están mintiendo. Can Yaman, con su honestidad y autenticidad, ha logrado crear una conexión especial con su público. La admiración de Demet por la honestidad y la autenticidad de Khan se basaba en la valoración de la integridad, la valentía y la capacidad de conectar con los demás. Era una admiración que provenía de una colega que entendía la importancia de estas cualidades para el éxito en la vida y en la profesión. Pero no todo fue siempre color de rosa. Como les mencionaba al principio, su relación en ocasiones fue un poco tensa. Hubo rumores de desacuerdos, de roces, y de algunas situaciones que no fueron fáciles de manejar. Pero a pesar de todo, Demet siempre ha intentado mantener una postura respetuosa hacia Khan. Nunca ha hablado mal de él públicamente y siempre ha reconocido su talento y su profesionalismo. Es importante recordar que trabajar juntos en una serie de televisión, con tanta exposición mediática, y con la presión de la fama, puede ser complicado. Las relaciones personales pueden verse afectadas, y es normal que haya momentos de tensión y de desacuerdo. Pero lo importante al final es saber separar lo personal de lo profesional y mantener el respeto por el trabajo de los demás.
En este sentido, Demet Özdemir ha demostrado ser una persona muy madura y profesional. A pesar de las dificultades que pudieron haber tenido, siempre ha valorado el trabajo de Can Yaman y ha reconocido sus cualidades como actor. La complejidad de las relaciones humanas, especialmente en un entorno laboral tan exigente como el de la televisión, es algo que no podemos ignorar. Los roces y desacuerdos son, en cierta medida, inevitables. La presión constante, las largas jornadas de trabajo, la exposición mediática y las expectativas del público pueden generar tensiones y conflictos. Sin embargo, la forma en que se manejan estos conflictos es lo que define la madurez y el profesionalismo de cada persona. Demet Özdemir, a pesar de los rumores y las especulaciones, ha demostrado una gran capacidad para separar lo personal de lo profesional. Ha mantenido una postura respetuosa hacia Can Yaman, reconociendo su talento y su profesionalismo, incluso cuando las cosas no eran fáciles entre ellos. Esta actitud demuestra su madurez emocional y su compromiso con su trabajo. El respeto es un valor fundamental en cualquier relación, y en el mundo laboral es aún más importante. El respeto implica valorar el trabajo de los demás, reconocer sus cualidades y tratarlos con cortesía y consideración, incluso cuando no se está de acuerdo con ellos. Demet, al mantener una postura respetuosa hacia Can, estaba demostrando su compromiso con el trabajo en equipo y su capacidad para mantener relaciones profesionales saludables. La capacidad de perdonar y olvidar los conflictos pasados es otra cualidad importante. El rencor y la amargura solo dañan a la persona que los siente. Demet, al no hablar mal de Can públicamente y al reconocer su talento, estaba demostrando su capacidad para superar los conflictos y seguir adelante. La madurez emocional es una cualidad esencial para el éxito en cualquier profesión. Implica la capacidad de controlar las emociones, de mantener la calma en situaciones difíciles y de tomar decisiones racionales, incluso bajo presión. Demet Özdemir, con su comportamiento, ha demostrado tener una gran madurez emocional. La profesionalidad, en definitiva, implica la capacidad de mantener una actitud positiva, de respetar a los demás y de enfocarse en el trabajo, incluso cuando las cosas no son fáciles. Demet, al demostrar estas cualidades, ha ganado el respeto de sus colegas y del público. La postura de Demet es un ejemplo a seguir para todos aquellos que trabajan en el mundo del espectáculo. Su capacidad para manejar las relaciones personales, para separar lo personal de lo profesional y para mantener el respeto por los demás es un testimonio de su madurez y profesionalismo. En conclusión, ¿qué admiraba Demet Özdemir de Can Yaman? Pues principalmente su profesionalismo, su intensidad, su capacidad de sorprender, su honestidad y su autenticidad. Demet valoraba mucho la dedicación de Can al trabajo, su pasión por la actuación y su forma de ser. Y aunque su relación no siempre fue fácil, Demet siempre ha mantenido una postura respetuosa hacia él, reconociendo su talento y su valía como actor. Ahora bien, es importante recordar que la información que les he dado está basada en las declaraciones que Demet ha hecho en diferentes entrevistas. No tenemos acceso a lo que realmente sucede en sus vidas privadas, y es importante no sacar conclusiones precipitadas. Lo que sí podemos hacer es analizar lo que dicen, interpretar sus palabras y sacar nuestras propias conclusiones. En definitiva, la historia de Demet y Can es una historia compleja, llena de matices y con muchos elementos que aún desconocemos. Pero lo que sí podemos afirmar es que ambos son dos grandes profesionales, con mucho talento y con una trayectoria impresionante. Y que la química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, es innegable. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Demet y Can? ¿Qué es lo que más admiran de cada uno? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao. *** profundizando en algunos puntos clave y expandiendo la información ***. Es fundamental comprender que la admiración de Demet por Can, tal y como se desprende de sus declaraciones, no es solo una cuestión de gustos personales. Es una apreciación de ciertas cualidades profesionales y humanas que ella valora en un compañero de trabajo.
Analicemos más a fondo cada uno de estos aspectos. El profesionalismo como pilar el profesionalismo de Khan, elogiado por Demet, abarca mucho más que la puntualidad y el cumplimiento del guión. Se refiere a la dedicación a la investigación, la preparación meticulosa del personaje, el respeto por el equipo y la capacidad de mantener un alto rendimiento en condiciones exigentes. En el mundo de las series turcas, donde la producción es frenética y los plazos ajustados, el profesionalismo es la base del éxito. Un actor profesional no solo cumple con su trabajo, sino que también contribuye a crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. La admiración de Demet por este aspecto refleja su propia ética de trabajo y su compromiso con la excelencia. La intensidad, un arma de doble filo la intensidad de Khan, esa pasión desbordante que Demet destaca, es un factor clave en su éxito. Es lo que le permite conectar con las emociones del personaje y transmitirlas al público de forma convincente. Sin embargo, la intensidad también puede ser agotadora, tanto para el actor como para quienes trabajan con él. Requiere un gran control emocional y la capacidad de mantener la distancia necesaria para no perderse en el personaje. Demet, al apreciar la intensidad de Khan, seguramente también reconocía la dificultad de mantener ese nivel de energía y compromiso durante largos periodos. La versatilidad, la clave para la longevidad la capacidad de Khan para sorprender, su versatilidad y su constante búsqueda de nuevos desafíos, son cualidades esenciales para mantenerse relevante en la industria del entretenimiento. Un actor que se limita a un solo tipo de papel corre el riesgo de encasillarse y perder oportunidades. Khan, al explorar diferentes géneros y personajes, demuestra su capacidad de adaptación y su deseo de evolucionar como actor. Demet, al admirar esta cualidad, estaba reconociendo la importancia de la versatilidad para la longevidad y el éxito en la carrera de un actor. La honestidad, un valor en un mundo de apariencias en un mundo donde la imagen y la apariencia a menudo priman sobre la verdad, la honestidad y la autenticidad son cualidades muy valiosas. La capacidad de Khan para ser directo, para expresar sus opiniones sin miedo y para ser fiel a sí mismo, es algo que Demet valora. Aunque esta honestidad a veces puede generar controversia, también genera respeto y admiración. En un entorno mediático que a menudo exige hipocresía, la autenticidad es un rasgo distintivo. La madurez, la clave para superar los conflictos es importante destacar la madurez de Demet al mantener una postura respetuosa hacia Khan, a pesar de las dificultades que pudieron haber enfrentado. En un mundo donde los conflictos personales suelen explotarse en los medios, su comportamiento demuestra su profesionalismo y su capacidad para separar lo personal de lo profesional. Esta madurez es fundamental para mantener relaciones saludables y para preservar el respeto mutuo, incluso en situaciones difíciles. La química en pantalla, un misterio que trasciende la realidad. Es innegable que la química entre Demet y Khan en Erkencikus fue un factor clave en el éxito de la serie. La conexión que tenían en pantalla era palpable, y muchos espectadores soñaban con que esa química se extendiera a la vida real. Sin embargo, la realidad es que la relación entre ellos fuera de las cámaras fue, en algunos momentos, un tanto turbulenta. Es importante recordar que la química en pantalla es un fenómeno complejo que no siempre se traduce en una relación sentimental fuera del set. A menudo esa química se basa en la profesionalidad, la entrega al personaje y la capacidad de conectar emocionalmente con el compañero de reparto. En el caso de Demet y Khan, esa conexión fue innegable y contribuyó a crear un ambiente de trabajo estimulante y productivo. La exposición mediática a la que estuvieron sometidos, la presión de la fama y las expectativas del público pudieron influir en la dinámica de su relación fuera de las cámaras. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Demet demostró una gran madurez al mantener una postura respetuosa hacia Khan, reconociendo su talento y su profesionalismo. El papel de los rumores y las especulaciones. En el mundo de las celebridades, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Es importante recordar que la información que se difunde en los medios a menudo está sesgada, y que no siempre refleja la realidad. Las declaraciones de Demet sobre Khan deben ser interpretadas con cautela, teniendo en cuenta que no tenemos acceso a su vida privada. Es comprensible que los fans se sientan intrigados por la relación entre sus actores favoritos. Sin embargo, es fundamental respetar la privacidad de las personas y no sacar conclusiones precipitadas.
La admiración de Demet por Khan se basa en cualidades profesionales y humanas que ella valora, y no necesariamente en una relación sentimental. El legado de Erkenci Kuş. Erkenci Kuş fue un fenómeno televisivo que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional y dejó un legado duradero en la memoria de los fans. La química entre los dos actores fue un factor clave en el éxito de la serie, y su trabajo conjunto demostró su talento y su profesionalismo. A pesar de las dificultades que pudieron haber enfrentado fuera de las cámaras, Demet y Can lograron crear una experiencia inolvidable para los espectadores. Su trabajo conjunto es un ejemplo de cómo la profesionalidad, la dedicación y el respeto mutuo pueden generar resultados excepcionales. Conclusión final. En resumen, la admiración de Demet Özdemir por Can Yaman se basa en la valoración de su profesionalismo, su intensidad, su capacidad de sorprender, su honestidad y su autenticidad. Su historia, marcada por el éxito de Erkenci Kuş, nos enseña la importancia de la dedicación, el trabajo en equipo, la madurez y el respeto en el mundo del entretenimiento. Aunque su relación personal no siempre fue fácil, ambos actores han demostrado ser grandes profesionales y han dejado un legado duradero en la televisión turca. Su historia es un recordatorio de que incluso en medio de la controversia y las especulaciones, el talento, la profesionalidad y el respeto mutuo pueden prevalecer. Y como siempre, seguiremos atentos a las noticias y chismes del mundo de las celebridades, esperando descubrir más detalles sobre sus vidas y carreras. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.